Hola tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el que voy a enseñaros a cómo comprar Bitcoin y criptomonedas dentro de la plataforma de Binance. Os voy a enseñar los diferentes métodos que tenemos para pagar estas criptomonedas, a cómo analizar los gráficos para comprar en el momento exacto para comprar las criptomonedas que os acabo de mencionar, y también vamos a analizar qué criptomonedas comprar en función de cuáles se puedan invertir en el launch pool de Binance, ya que como sabréis podremos reinvertir estas monedas que estemos comprando dentro de Binance. Si no sabes cómo hacerlo, míratelo aquí porque te enseño a cómo reinvertir y a cómo obtener un interés compuesto dentro de la plataforma. Por ello, sin más dilatación, si todavía no te has creado una cuenta dentro de Binance, créatela ipso facto porque es hora de comprar criptomonedas y empezar a invertir correctamente. ¡Vamos con la intro, que comenzamos! Bien tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta y lo primero que hacemos es registrarnos con nuestra cuenta de Binance. Le damos a iniciar sesión, ahora completamos el puzzle que siempre Binance nos obliga a completar y nos va a enviar un código de verificación a nuestro teléfono móvil, le damos a enviar código y lo introducimos. Bien tigres, pues ya nos hemos registrado, ya estamos dentro de la plataforma de Binance y aquí arriba a la izquierda en el menú nos aparece la opción de comprar criptomonedas y en este caso nos da la opción de realizar un depósito bancario, es decir, realizar transferencias por una cuenta bancaria a la cuenta de Binance, tarjeta de crédito o débito en el momento para comprar criptomonedas en el momento. Nos da la opción también de realizar comercio P2P, balance efectivo o pagos de terceros. En este caso yo he realizado compras mediante depósito bancario y mediante tarjeta de crédito o débito, y esto es importante notar la diferencia porque realmente las comisiones no son iguales. Vámonos a comprar cripto y vamos a poner pagar en euro por depósito bancario, por ejemplo. Aquí nos da la opción de elegir la moneda con la que queremos comprar y el método de pago, y aquí nos pone el tipo de cosas con las que podemos pagar, con una transferencia bancaria, con una tarjeta bancaria, y aquí vimos las comisiones que nos aplican. En este caso yo recomiendo siempre hacerlo por transferencia bancaria, que por cierto aquí pone más 0 comisión, pero eso realmente no es verdad, es un 0,8 de comisión, y de esta manera, bueno, hacemos una transferencia bancaria desde nuestra cuenta a una cuenta que nos deja aquí Binance y simplemente se nos ingresarán en formato euros toda aquella cantidad que hayamos pagado. Si es en dólares, pues en dólares, si es en lo que sea, pues en lo que sea. Si lo hacemos en cambio por tarjeta de crédito, compraremos las criptomonedas inmediatamente aplicándose una comisión del 2%. Por cierto, si te abres una cuenta con el link que te dejo en el primer comentario, te reduzco tus comisiones al 1,8%. En este caso yo ya he realizado las compras con las criptomonedas. Voy a hacer un ejemplo porque hice una transferencia el otro día y os voy a enseñar cómo verlo. Me voy a mi perfil, vámonos a la parte de billetera, aquí arriba, vamos a darle a visión general y como podéis observar aquí me pone todos aquellos productos con los que cuento ahora mismo en la cuenta de Binance. Cuento con Chiliz, cuento con Euro, cuento con Bitcoin, cuento con LitEntry y cuento con Bitcoin Standard Hashrate Token. En este caso vámonos a la parte de Fiat y Spot para ver cuántos euros tengo ahora mismo. Yo realicé una transferencia de X cantidad y ahora mismo tengo 50 euros en la cuenta, ¿vale? Así que una vez hagamos una transferencia se nos va a quedar almacenado de esta manera. Una vez visto esto, vamos a analizar lo que os comentaba antes, que es lo del Binance Launch Pool. Vamos a ver qué productos podemos invertir una vez los compremos. Para eso nos vamos aquí, nos vamos a la parte de Launchpad y nos vamos a ver el Launch Pool. Podemos invertir BNB, podemos invertir Polkadot, podemos invertir el BUSD y también podemos invertir otra vez el Bitcoin, el BUSD y el BNB. En este caso nos darán productos diferentes, nos darán tokens diferentes, nos darán LEED, nos darán BTCST, que es el de Bitcoin que os acabo de mostrar antes, y ya está. Así que vamos a tener en cuenta por un lado el BNB, el Bitcoin, el DOT y el BUSD. Vamos a comprar uno de estos porque son productos que vamos a poder reinvertir una vez los compremos para que estén produciéndonos en todo momento. Por eso ahora vamos a ver el precio de estos tres activos, vamos a abrirlos en una pestaña diferente y vamos a ir a darle a ver el precio, ¿vale? Vamos a darle a comprar BNB, lo mismo vamos a hacer con el Polkadot, vamos a darle a comprar DOT y vamos a hacer lo mismo con el BUSD. También vamos a abrir el Bitcoin, pero yo creo que el Bitcoin hoy no vamos a comprar porque además acaba de subir muchísimo. Y recordamos que luego podemos hacer conversiones de monedas y lo bueno es que Binance nos cobra muy pocas comisiones. Podemos comprar Polkadot, sacarle rentabilidad reinvirtiéndola y luego transformarlo a Bitcoin en el momento en el que nosotros queramos. Evidentemente tendremos que pagar una comisión, pero es muy baja, es menor al 1% y realmente yo la recomiendo totalmente. Por eso, bueno, vamos a poner el gráfico también para ver un poco cómo está. Aquí lo vamos a ver, aquí está el BNB, hoy ha subido un 2,23%, el DOT ha subido 1,78%
y el BTC 10,68. El BTC se ve muy afectado por el tema del Bitcoin, así que vamos a dejarlo un poco apartado el BTC y creo que vamos a ir a por el Polkadot o el BNB. Así que vamos a cerrar estas dos pestañas y vamos a abrir la parte de mercados aquí arriba, y esto está mostrado en semanas. Nosotros nos vamos a ir a 4 horas, a velas de 4 horas, y como podemos observar, bueno, parece que está en un punto ideal, no está en un mal punto, la verdad. Yo creo que comprar por debajo de 18 ahora mismo es buena idea, porque cuando supere esta resistencia el Polkadot se va a ir muy para arriba, así que de hecho me parece una buena opción el Polkadot. Vamos a ver ahora el otro activo, que en este caso era el BNB. Vamos a ver, vamos a buscarlo, vamos a poner BNB aquí, y aquí lo tenemos, ¿vale? Vamos a hacer un poco de zoom para atrás y vemos que es una situación muy parecida al del Polkadot, ¿vale? Nos encontramos en un punto de relativa importancia. Vamos a ver un poco cómo está en los indicadores, y en este caso, bueno, está haciendo un triangulillo. Yo creo que va a ir para arriba, así que honestamente también me parece una buena opción comprar BNB, pero si os soy sincero me voy a decantar más por el Polkadot, así que vamos a comprar Polkadot. Me parecen buenas opciones las dos, yo creo que están en niveles buenos, no están en sobrecompra, así que vamos a ello. Vámonos a la parte de Polkadot que tenemos aquí, y en esta ventana, que es donde nos aparece el Polkadot contra el dólar, vamos a poner el euro aquí como método de pago, y nos da la opción de pagar por tarjeta de crédito o por balance en efectivo. Como podéis observar, el balance en efectivo ya nos lo pone definido como 50 euros, que es lo que teníamos ingresado en la cuenta. Nosotros podremos pagar por tarjeta de crédito, que obviamente estará censurada por temas de privacidad, pero podemos predefinir una tarjeta de crédito en nuestra cuenta. Pero en este caso voy a hacerlo con balance efectivo, voy a darle a 50 euros, ¿vale? Vamos a comprar 50 euros en Polkadot, que son 3,48. Vamos a darle a comprar DOT. Te dice que para las tarjetas que no forman parte de los países acepta la política de privacidad. Nosotros lo aceptamos, le damos a confirmar, se está procesando y ya estaría. Aquí te dice califica tu experiencia, ya tenemos la compra completa, y si ahora nos vamos a la billetera lo encontraremos ahí. De esta forma podremos hacer lo mismo con Bitcoin y con todas las criptomonedas. Nos podremos ir a comprar y vender estos productos y sería muy sencillo. Podríamos irnos a la parte de Bitcoin que aparece aquí y comprarlo de la misma manera, observando los gráficos, viendo qué productos podremos reinvertir y luego realizando la compra de las maneras que os he enseñado, o bien por tarjeta de crédito o bien por transferencia bancaria. En futuros tutoriales veremos otros métodos para poder comprar Bitcoin de forma segura y rápida. Y nada, tigres, hasta aquí ha llegado el tutorial. Espero que te haya servido. Dale un super like, mírate este otro vídeo para aprender nuevas cosas dentro de Binance, o suscríbete para tener el mejor contenido dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.